serata con il prossimo autore, si chiama Fernando Vázquez Solórzano, ha una laurea in lingua e comunicazione spagnola, un diploma in conoscimento, un diploma in gestione pubblica e in strategie flessibili per la nuova scuola. Ha avuto una partecipazione politica con giovani della regione, un riconoscimento dal partito politico a cui appartiene, è stato relatore in vari eventi e temi etnici sociolinguistici e anche è stato decorato come migliore insegnante nel 2020 nella istituzione educativa Silvia Ponte. Les dejo la palabra a Fernando Solórzano. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a Italia y buenas tardes aquí en Colombia. Bueno, ya pues Tomás Sorriba ha hecho una excelente exposición. Bueno, como he titulado yo este escrito es Santo Tomás en busca de la realidad de Dios y del mundo, ¿sí? Más que una narración, pretendo es como dar una reflexión o un punto de vista sobre el pensamiento de Tomás, ya que toda su historia o toda su trayectoria, ¿sí? Se enfoca más que todo en Dios existe, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de Dios ante el mundo y ante la humanidad? Debido a esas premisas que me surge después de leer mucho a Tomás, porque de verdad ha sido un mentor, ha sido un personaje histórico, ¿sí? Y sobre todo bastante influyente a la actualidad y en la época del siglo XIII, ¿sí? Debido a que siempre se ha buscado ese conocimiento, esa sabiduría y ese proceso de ¿Dios existe? Bueno, pues la verdad sí existe, tanto para Santo Tomás como para los creyentes, ¿sí? ¿Y cómo Santo Tomás dice que existe Dios? A través de los seres de la tierra, los seres de la naturaleza, como Él los ha dominado, ¿sí? Cuando hablamos de los seres de la naturaleza, estamos hablando de todo ser viviente, de todo ser creado, de todo ser que respira, ¿sí? Pero adicional a eso, plantea una realidad en torno a esa naturaleza. ¿Cuál es esa realidad? Que todo respira, que todo es vivo, que todo es verde, que todo es amor, que todo es paz, que todo es reflexión, ¿sí? Eso es, digámoslo así, que lo que se ha venido buscando durante tanto tiempo, durante tantas décadas en la humanidad. Es decir, no solamente Santo Tomás ha planteado ciertos criterios o ciertas premisas en torno a una existencia divina y a una realidad existencial, sino que también fue capaz de unificar la filosofía aristotélica y platónica con la cristiana. Es decir, este señor Santo Tomás de Aquino tuvo esa sabiduría y tuvo ese conocimiento de la época de poder unificar criterios filosóficos racionales con el mundo de las ideas, por ejemplo, ¿sí? Con la metafísica, con una existencia no carnal o una existencia más allá de lo que los ojos pueden ver. A raíz de eso es que Santo Tomás también hace una estructura de cinco parámetros, o sea, estructura un esquema en el cual dice que la vida puede ser un motor inmóvil, es decir, aquí hay que tener un poquito la mente abierta a ciertas circunstancias que acontecen en la vida, porque todo es vivo a pesar que no se mueva, ¿sí? Todo tiene energía a pesar que no sea viviente. Por ejemplo, una piedra, un árbol, son seres vivos, pero al mismo tiempo son seres inertes, como lo planteó Tomás de Aquino. Uno de las segundas esquema que él nos plantea es la causalidad o la causa eficiente, es decir, todo pasa por algo, nada surge de la nada,
todo a través de una combustión o un éter o una combustión espiritual, divina, material, como lo quieran llamar, pasa. Todo pasa. ¿Y qué quiere decir que todo pasa? Que todo es causal. Todo pasa por algo. ¿Sí? La tercera vía que él nos plantea es un ser necesario. ¿Qué es un ser necesario? Hombre, nosotros los humanos estamos en esta tierra para hacer algo, ¿cierto? Lo planteó también Jesús. ¿A qué nos trajeron a este mundo? Hacer el bien o intentar hacer las cosas como medianamente entendemos, ¿sí? Una cuarta vía que Tomás nos plantea es la perfección del ser perfecto. Es decir, simplemente por el hecho de estar vivos, ya somos perfectos. Simplemente por el hecho de hablar, de ver, de tener los 5 sentidos activados, o 6 o 7, ¿sí? Porque pues esto va mucho más allá de algo material, como lo plantea Tomás, ¿sí? Es la perfección, pero no una perfección racional, sino es una perfección espiritual, es una perfección de entendernos con la naturaleza y con el ser. Y la última, que es la quinta vía estructural que nos plantea Tomás, es un orden racional con el universo, es decir, una inteligencia ordenada. En pocas palabras, nosotros tenemos un pensamiento estructurado, nosotros tenemos unas capacidades, unas habilidades, unas destrezas como seres humanos, como seres de la tierra, como seres de la naturaleza, como lo plantea el mismo Tomás. Pues hombre, seamos coherentes, seamos racionales, seamos reflexivos, pero al mismo tiempo, como el mismo Jesús nos plantea, seamos espirituales. Pero no es una espiritualidad religiosa como muchos pretenden vender el concepto de Tomás de Aquino, sino es una espiritualidad de verdad, es una conexión con la naturaleza, es sentir la sensibilidad del otro, del ser, llámese animal, ¿sí? Terrestre, llámese animal aéreo, llámese animal acuático, llámese tierra, llámese ser humano, ¿sí? Debido a eso, es que Tomás también nos plantea un conocimiento a través de un conocimiento de Dios por medio de una navegación. Pero ¿qué es esa navegación que él nos plantea? Nos plantea una eminencia, una negación, ¿sí? El famoso yin yang, lo bueno y lo malo, ¿sí? Como es en la tierra, es en el cielo, y como es en el cielo, es en la tierra. Siempre tiene que haber un equilibrio, siempre tiene que haber una armonía, ¿sí? En pocas palabras, todo lo que ustedes hagan, asimismo será recompensado 3, 6, 9 y 12, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus creencias. ¿Sí? Realmente entender a Tomás de Aquino es abrir una mente o abrir una llave, una puerta a algo inmaterial desconocido para muchos o conocido para pocos. Es decir, cuando, cuando la persona tiene esa clave o tiene esa armonía o tiene esa sabiduría de poder entender los escritos, no solamente de lo material y lo racional, sino que es capaz de transmutar esa sabiduría a un plano espiritual, entendemos de verdad que Dios sí existe, como muchos santos lo han planteado. Es decir, o sea, cuando dicen la existencia de Dios está en cada uno de nosotros, porque pues somos la imagen y creencia de Él mismo, ¿sí? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias, porque es que profundizar a Tomás es un elemento importantísimo, digámoslo así, para el siglo XXI, entender muchas cosas, tanto buenas como malas. ¿Por qué ocurre? ¿La causalidad o la casualidad? Es un tema bastante complejo a nivel filosófico y también a nivel espiritual, porque es que de lo complejo viene lo simple, de lo concreto viene lo abstracto, ¿sí? De lo espiritual viene lo terrenal y viceversa. Entonces, la filosofía, como lo plantea Tomás, por medio de la racionalidad aristotélica y el mundo de las ideas platónicas,
lleva a un concepto de verdad de, oiga, hagamos un alto, paremos un momento, respiremos, analicemos, miremos si esto de verdad es o no es. Si no es, pues cambiémosla. Si es, ok, excelente. Mientras tanto, sigamos buscando a Dios. Sí, pero para todos, de verdad, Dios sí existe. Muchísimas gracias de verdad por la invitación allá a Italia y aquí a Colombia, a todos los que nos están viendo. Fue un placer de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Grazie, Fernando. Direi un contributo molto, molto interessante sulla vita di Tommaso.